estamos en esto, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto? De cómo determinar esta estrategia organizacional y, en definitiva, ¿cierto? Cómo llevar a la organización de esta situación actual a la situación deseada. Bueno, les comento que en realidad, bueno, revisando, ¿cierto? Esta materia, volviendo a revisarla, me ocurre, ¿cierto? Que hemos estado en paralelo viendo el plan estratégico de la facultad y, y yo he sido bastante catete en que no basta con definir esta situación deseada, ¿cierto? ¿Cuál es la idea del futuro? Sino que también tenemos que ver el cómo vamos de la situación actual a la situación deseada. Y, y en particular, en el caso de la facultad, hay, yo diría que dos elementos importantes acá. Uno es que, dado el plan estratégico actual, el, cómo en realidad hemos ido avanzando hacia, ¿no es cierto?, hacia mejorar en ciertos aspectos, si eso realmente se está midiendo o no. Y lo otro es que, pensando, ¿cierto?, en el futuro, la situación hoy día es tan incierta que es un poco difícil comprometerse a decir en qué queremos mejorar en 2 o 3 años. Porque uno no sabe, ¿cierto?, si vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener mayor o menor necesidad de clases online, si en realidad el tema debiéramos nosotros orientarnos más a una vinculación con el entorno cercano. Son cuestiones que están hoy día en discusión, pero el tema es que no basta con imaginarse solamente esta situación futura, sino que lo que hay que imaginarse es cuáles son esos proyectos que hay que desarrollar para llegar de un punto al otro. Eh, entonces, eso es lo complicado con las estrategias de negocio, porque cuando una empresa participa en múltiples mercados, a veces esos proyectos, ¿cierto?, para llegar a esa situación futura, chocan entre las distintas áreas de negocio. Chocan porque, ¿no es cierto?, están tratando de competir por recursos escasos o porque hay ciertas capacidades que se contraponen. O sea, uno, por ejemplo, tiene un área de negocio que se orienta a un mercado más de mayor valor, más exclusivo, y otro mercado más pasivo. Y ocurre que ambas líneas de negocio quieren, ¿cierto?, que la empresa como un todo, como el paraguas completo, se oriente, digamos, a que esa sea su estrategia principal, pues ya sea masivo o más exclusivo. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿cierto?, esto como para simplemente hacer un recordatorio, estuvimos mirando originalmente, ¿cierto?, este perfil de la empresa, visión, valores, ¿cierto?, los objetivos estratégicos principales, y ahora estamos viendo, ¿cierto?, cómo integrar el análisis interno y externo para definir la estrategia. En este caso hemos estado mirando las estrategias de negocio. De las herramientas vimos las herramientas competitivas tanto por producto como dijimos, digamos, que habían herramientas tanto para cada producto o para análisis matricial, y vimos las distintas herramientas de análisis competitivo por producto. De ellas vimos la curva de experiencia, que, a ver, les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿a quién? Ignacio. A ver, no sé si has visto el tema este de la estrategia que está siguiendo el gobierno de repartir cajas de productos ¿no es cierto?, a la gente necesitada en Santiago. ¿Y? Ya. Nosotros vimos este tema de la curva de experiencia. Hay que repartir, imagínense que hay que repartir 1,5 millones de cajas en 15 días. Supongamos esto, que el objetivo fuera repartirlas en 15 días. Uno diría que ¿cuántas cajas tengo que repartir diarias? 100.000 cajas.
Ya. 100.000 cajas. Ya. Entonces, imagínate que el primer día tú repartes solamente 10.000 cajas. Un ejercicio uno diría, se van a demorar 150 días en repartir 1,5 millones de cajas. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cierto? ¿Cuántas cajas tengo que repartir el segundo día, el tercer día, etcétera, para lograr repartir ese 1,5 millones en 15 días? ¿Y cuántas tendría que repartir el último día? ¿Ya? Entonces, lo que, no sé, si yo te digo, por ejemplo, que repartimos 10.000 cajas el primer día, 20.000 cajas el segundo, 40.000 cajas el tercer día, ¿tú dirías que se va a alcanzar la meta de repartir rápido ese 1,5 millones de cajas? Eh, Si vamos así, 10.000, 20.000, 40.000. no tengo el cálculo como en la mente, pero eh, es probable que sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya, Sí. ahora si yo te digo que repartimos 7.850 cajas el primer día y 8.711 el segundo, No. ¿cierto? Ujú. Ya, y entonces el tema tiene que ver, ¿cierto?, con la curvatura de esta curva de experiencia. O sea, si logramos, ¿no es cierto?, esa aceleración con cierta rapidez, ¿no es cierto?, en un tiempo corto, o sea, si con un volumen pequeño de producción hacemos bajar los costos variables, hacemos bajar el tiempo de producción de cada unidad, etcétera, ¿cierto?, de manera rápida. Porque ocurre que después, ¿cierto?, las ganancias, ¿cierto?, cuando estamos entre B, en el punto B y queremos ir a A, las ganancias marginales son cada vez menores. Entonces, se los comento esto porque si uno, ¿cierto?, está desarrollando cualquier innovación y las ganancias marginales son menores al inicio, lo más probable, ¿cierto?, es que la línea en realidad sea, estemos, ¿cierto?, en el punto inicial y estemos en una línea paralela al eje X por aquí arriba. ¿Ya? Entonces, les comento esto, ¿cierto? Porque algo de eso les puedo preguntar en la prueba. Pónganle ojo a cómo avanza el tema de las cajas. Si realmente, no sé, en una semana más se están repartiendo 50.000 cajas diarias o no. ¿Ya? Entonces, uno con muy pocos datos, ¿cierto? Y puede, digamos, ya empezar a vislumbrar cómo se está moviendo esa curva de experiencia, y también lo que conviene hacer es tomar acciones para poder hacer que esta pendiente inicial, ¿cierto?, sea más inclinada. Vimos también el tema, ¿cierto?, del costo medio, de que vimos, ¿cierto?, de que estas curvas tienen que ver con ciertas escalas de producción, y cuando uno quiere cambiarse de una escala de producción a otra, normalmente tiene que hacer inversiones para que la empresa crezca o eventualmente, ¿cierto?, se reduzca en tamaño. Vimos también algo que era más cualitativo, ¿cierto?, que era este análisis PEST, que era identificar un conjunto de factores de entorno que nos podían afectar. También vimos el análisis de las 5 fuerzas de Porter con algún detalle. Vimos el tema de qué podíamos hacer con los diferenciales semánticos. Y esto nos permitía, ¿cierto?, derivar en una matriz FODA, que básicamente lo que se trataba era de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora, ¿para qué nos servía esta matriz FODA? Para definir qué tipo de estrategia íbamos a usar dependiendo de cuál fuera ¿cierto?, la situación del entorno y cuál fuera, qué tan fuerte era nuestra posición. Entonces lo que vimos es que las empresas podían tener una estrategia más ofensiva si estaban en un mercado con oportunidades, ¿no es cierto?, y tenían fortaleza,
o podían tener una estrategia de supervivencia, que la supervivencia eventualmente incluye la liquidación de la empresa al venderla, en caso de que estemos en una situación muy débil. Ahora lo que vamos a ver son, vamos a continuar en realidad viendo algunas las estrategias de análisis matricial, porque la que estuvimos viendo la clase pasada fue la cartera de negocios BCG. Y para recordarles la idea de por qué tenemos que analizar las líneas de negocio a veces por separado, a veces y no siempre, yo les comentaba este ejemplo, el ejemplo de Mercedes-Benz versus Unilever, porque cuando una empresa tiene todas sus marcas, ¿cierto? Y todas sus líneas de negocio dentro del mismo paraguas, que apuntan a un segmento de mercado más o menos similar, lo más probable es que lo que prime sea la estrategia corporativa y no se haga un análisis tan profundo por línea de negocio. Ahora, cuando tenemos una situación como el caso de Unilever, donde tiene marcas distintas por, no sé, para distintos segmentos, probablemente el análisis por línea de negocio va a tener que ser más detallado. A ver, una pregunta así general, digamos. Ustedes, si uno lo separara, ¿cierto?, por clase alta, media, baja, a los consumidores, así una distinción muy, ¿no es cierto?, simple por niveles de ingreso. ¿En qué grupo, en cuál de los tres grupos creen ustedes que se vende más el Skip Ultimate? ¿Clase alta, media o baja? Media alta. ¿Ya? A ver, Eleazar y Manuel dicen alta. Les voy a contar que hace unos años atrás se hizo un estudio y se vio que era entre media y media alta, donde se vendía más este detergente. ¿Y por qué? Porque la clase media es el mismo dueño o dueña de casa quien lava su ropa. En la clase alta, la gente tiene, ¿no es cierto?, servicio doméstico, que es quien lava la ropa, y por lo tanto tiende a comprar productos más baratos, tiende a comprar marcas propias, qué sé yo, y finalmente le traspasa el problema de la calidad del lavado a la persona que está lavando. Entonces fue bastante curioso. En Santiago, por ejemplo, esta empresa se dio cuenta que la venta de detergentes de alto precio era mayor en la Florida que en Las Condes, por ejemplo. Porque en la Florida, ¿cierto?, la gente tiende a hacer las cosas por sí mismo y por lo tanto, ¿cierto?, la idea, lo que quiere la persona es agarrar la ropa, echarla a la lavadora y que salga limpia, pues no tener que estar prelavando, enjuagando y cosas. ¿Ya? Entonces uno se lleva este tipo de sorpresas, ¿cierto?, cuando no hace estos estudios de mercado. Por lo tanto, les insisto, ¿cierto?, en esta idea de que las empresas que tienen, ¿no es cierto?, esta segmentación por líneas de negocio, están permanentemente mirando al mercado para tratar de entender, ¿cierto?, cómo funciona. Y entonces vimos, ¿cierto?, esta matriz de cartera de negocios, ¿cierto?, del Boston Consulting Group, donde se definían, ¿no es cierto?, las líneas de negocio en estas cuatro categorías, dependiendo de la participación relativa y la tasa de crecimiento. Y lo que hicimos, ¿cierto?, o yo les conté después, ¿cierto?, fue que habían ciertas estrategias, ¿cierto?, o formas, ¿cierto?, en que las empresas, ¿cierto?, enfrentaban esta situación dependiendo